abalanzó y ese es el último disparo que vemos en el cráneo. Esto también me hace pensar a mí de que este muchacho estaba agrediendo al policía y te voy a explicar el por qué. Todos los que hemos pasado una academia policíaca sabemos que cuando un oficial del orden confronta a un felon, a una persona que está huyendo de una felonía, y en este caso, aunque el policía no sabía, él sí sabía que acababa de cometer una felonía, tienes tres reacciones. La primera reacción es correr, y obviamente el policía no le iba a disparar por la espalda. La segunda reacción de un felon es hacerse el idiota o el bobo, y tampoco iba a recibir 6 impactos de bala de este oficial. Y la tercera es confrontar al policía. Tú no tienes que estar armado para hacer una amenaza para un policía. Estamos viendo que este es un muchacho que mide alrededor de 5'8", 5'9" pulgadas, y la supuesta víctima, el gentil gigante, como le llamaban originalmente, este gentil gigante medía 6'4" y pesaba 300 libras. A ver, pero son 6 disparos. Esto podría, Colás, dar una muestra de que se puede hacer, además de en defensa propia o dada la situación que ocurrió, que había algo de racismo. Bueno, eso es lo que a primera vista siempre lamentablemente aflora, pero lo que creo que es importante en este debate, y no solamente entre nosotros aquí en este programa que usted está haciendo, sino cuando se habla de este tema en Estados Unidos, es que cuando muere alguien bajo esas condiciones, es una persona humana la que murió, y aquí se le pone inmediatamente color, si fue hispano, si fue blanco o si fue negro. Yo creo que aquí lo importante es tener en cuenta que si vivimos en un país que se ha fundado en base al respeto a la ley y existen instituciones capaces de investigar y llegar a conclusiones sobre lo que realmente ocurrió, hay que tener paciencia y ser cauteloso a la hora de hacer todo tipo de análisis, porque al final se sabrá realmente qué es lo que ocurrió. Yo vivo en un estado donde hay un 47% de población negra y un 53% de población blanca, en el estado de Mississippi, y constantemente se están debatiendo este tipo de asuntos. Y aquí hace 4 días se convocó una manifestación de apoyo a ese movimiento espontáneo de Fogerson y menos de 100 personas participaron, porque hay una madurez con relación a eso. No hay una confrontación racial en Estados Unidos entre negros y blancos. Hay racismo, sí lo hay, pero no quiere decir que una acción como esta implique inmediatamente un acto racista. Yo creo que a veces somos superficiales a la hora de analizar esto. La autoridad hay que respetarla, el policía es necesario porque si no las sociedades fueran anárquicas. Y hay que esperar qué ocurre, qué ocurrió, para entonces llegar a conclusiones. Pero yo particularmente no puedo asegurar de que sea un crimen de odio o sea un acto, o sea, esos 6 disparos han sido porque haya sido un negro. Yo creo que fue un hombre, una persona humana la que murió allí, y el color se lo dejo a aquellas personas que tienen prejuicios raciales o que miran al hombre por el color de su piel. Bueno, eso es el entorno social, ese análisis que nos has dado, pero vayamos al hecho fáctico de lo que ocurre con un experto policial como lo es Héctor. Vamos a escuchar a Sean Parcell, quien es el patólogo forense, que nos da también la descripción detallada de las consecuencias de este enfrentamiento entre el policía y el muchacho. Vamos a escuchar. Dr. Bodden and I concluded that he was shot at least 6 times. We've got one to the very top of the head, the apex. We've got one that entered just above the right eyebrow. We've got one that entered the top part of the right arm. We've got a graze wound, a superficial graze wound to the middle part of the right arm. We've got a wound that entered the medial aspect of the right arm, and we've got a deep graze wound that produced a laceration to the palm of the right hand. Héctor, ya tú me explicaste hace unos minutos lo que podía haber hecho él. Correcto. Ahora, estamos viendo allí la descripción y el detalle de dónde fueron los tiros. Correcto. ¿Estos tiros podrían demostrar que es un crimen de odio o definitivamente es el deber ser de un policía defenderse y dar en esos puntos? El policía es el Estado en ese momento y el policía jamás debe de retroceder. ¿Qué sucede? Este hombre se la avalancha a este policía. Estamos hablando de un hombre de 6'4", 300 libras. El oficial le da 4 impactos en el brazo que ninguno de esos impactos lo iba a parar. El último impacto que le da es el impacto del cráneo. Venía hacia adelante. Originalmente todos los testigos oculares que habían en la escena decían de que los tiros que le habían dado
habían sido por la espalda. Esto confirma que hay que esperar. Desafortunadamente, Michael Baden, que es uno de los patólogos de más crédito en esta nación, no pudo examinar la ropa. Esperemos los resultados del médico forense del estado. ¿La ropa por qué? Porque la ropa es muy importante, porque la ropa nos dice si hay parafina, la distancia de los disparos. Muy importante tener la ropa para ver si existe parafina, porque esto nos dice a la distancia que estaba el oficial de este sujeto. Ahora, como mencioné anteriormente, no necesariamente una persona tiene que estar armada para ser una amenaza para un oficial del orden. A ver, y esos puntos estratégicos, director, por favor, Henry, mientras hablo con él, ruédame la imagen, no el audio, del diagrama que acabamos de ver, de los tiros, porque quiero saber si justamente esos tiros que le dieron, donde lo señalaba él, ¿me lo pueden volver a poner ese byte, el del forense? Eso se llama lake packs, es el tiro mortal, es el del tiro del cráneo. Hubiera podido sobrevivir los otros 5 tiros, incluyendo el que le da por el costado. Ahí está. Todos los tiros eran sobrevivibles, excepto lo que se conoce como lake packs, que es el tiro mortal, que es el del cráneo. Actuó bien entonces el oficial. Bueno, todavía tenemos que esperar al resultado de los análisis de la ropa y buscar también si existe parafina también dentro del vehículo, porque originalmente se mencionó el vehículo del patrullero. Es muy temprano, como dijo el experto anteriormente, inmediatamente, cuando se trata de un oficial blanco con un sujeto negro, racismo. Yo creo que la persona principal que yo culpo hoy en el día de hoy y lo está haciendo para mover su base es precisamente el presidente de los Estados Unidos, que se ha involucrado en un caso que no tenía que involucrarse. Aquí en 1980, bueno, pero si me permite, en 1980 en la ciudad de Miami existieron los riots de McDuffie por un afroamericano que también fue dado de baja por oficiales del orden de la policía de Miami. En aquel momento el presidente de los Estados Unidos era Jimmy Carter. Jimmy Carter no se dirigió inmediatamente a mandar al fiscal federal a la ciudad de Miami para que investigara el caso. También en 1992 vimos el caso de Rodney King en Los Ángeles. En aquel momento el padre Bush, George Herbert Walker Bush, era el presidente de los Estados Unidos, tampoco mandó al fiscal general de los Estados Unidos para que inmediatamente se involucrara en el caso. Si se le han violado los derechos civiles a este joven de 18 años, eventualmente el Departamento de Justicia, con la División de Derechos Civiles, se debe de involucrar en el caso. Pero creo que el presidente está usando este caso para mover su base política para las elecciones que tenemos en muy poco tiempo. Vamos a escuchar a Obama, a ver qué fue lo que dijo. The Attorney General himself will be traveling to Ferguson on Wednesday to meet with the FBI agents and DOJ personnel conducting the federal criminal investigation. Bueno, pero cuando el caso de Trayvon Martin no fue tan escandaloso como esto, y Obama también se pronunció, entonces ¿cuál es la sorpresa ahora? ¿Y por qué no se pronunció, Luisiana, cuando 2 jóvenes fueron asesinados aquí en la ciudad de Miami Lakes? 2 jóvenes que estaban simplemente echando gasolina en una gasolinera. Fueron asesinados por 2 jóvenes afroamericanos. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos no se pronunció? Bueno, quizás no hubo tantas las protestas que hay ahorita en la calle. Entonces está dando un mal precedente, está dando un precedente de que si protestas y quemas y robas, entonces sí se va a involucrar. No, yo creo que está dando un precedente muy malo para la nación. A ver, ¿por qué las protestas, Ramón Humberto? Si como lo dices tú, bueno, es muy prematuro para decir si es un crimen de odio o si hubo un asesinato con alguna pizca o de intención discriminatoria, como tú lo dices. ¿Por qué la gente no lo entiende así? Justamente porque la gente actúa muchas veces motivado por la primera reacción que se da. Y hay una lógica universal en el hombre, ¿no? De vincularse siempre o a asociarse o aliarse a la persona más débil, en este caso la víctima, que fue allí y en un condado donde hay una población importante de afrodescendientes. Hay un punto que me parece que es importante, lo decía el señor que habló ahorita, y es que no solamente esperar, sino también confiar en que la ley se va a imponer, porque el hecho de que el presidente se haya involucrado, creo que de alguna manera precisamente indica de que el caso va a tener mayor repercusión de lo que hubiera podido tener. Y sí estoy de acuerdo también de que la acción del presidente ha sido muy incisiva en este caso, como lo fue también en el anterior, y todos los días en este país, aquí en Mississippi, hay personas de la raza negra que mueren baleados por otra persona de la raza negra porque hay un problema. Y yo soy negro, eso quiero dejarlo claro, yo soy negro, bien negro como la noche, no soy afrocubano ni nada, soy negro como nos llamamos en Cuba. Y hay una situación realmente de violencia
entre las personas de la propia raza, como si para mí no existen razas, bueno, de las personas que son de piel oscura y no hay intervención sobre eso. Y hay personas que están diciendo, tenemos un problema nosotros aquí y no estamos analizando, entonces estamos esperando que ocurra algo diferente por una persona de piel clara o un hispano para entonces lanzarlo a la calle. Y lo que yo sí creo que las manifestaciones puede justificarse hasta el punto en que la persona de manera cívica, porque está en un país de derecho, pueda manifestar su inconformidad con una acción que puede ella interpretar que fue injusta. Pero lo que sí es incorrecto es los asaltos, las violaciones que han hecho con algunas propiedades, ese tipo de cosas que realmente no tiene que ver absolutamente nada con una actividad cívica en la cual se defiende el derecho por algo que se cree justo o por algo que se cree que ha sido injusto en este caso. Bueno, y justamente hemos visto la violencia, como estábamos a escuchar a uno de los oficiales de la policía que daba parte de cómo está la situación en las calles. Molotov cocktails were thrown. There were shootings, looting, vandalism, and other acts of violence that clearly appear not to have been spontaneous or premeditated criminal acts. There were multiple additional reports of Molotov cocktails being thrown. Police were shot at. Makeshift barricades were set up to block police. Bottles and rockets were thrown at police. Based on these conditions, I had no alternative but to elevate the level of our response. For those who would claim that the curfew was what led to tonight's violence, I will remind you, this incident began before 8:30, 3.5 hours before the curfew was to have started last night. Bueno, si fueron provocados, como dice la policía, ¿quién capitaliza este hecho para movilizar a esta gente? Bueno, mira, los principales los que capitalizan este hecho son precisamente, y podemos probar esto, la gran mayoría de las personas que fueron arrestadas son personas procedentes del área de Oakland, California, miembros de un grupo de los Black Panthers. ¿Por qué lo hacen? Para poder obtener más dinero para su organización. Hemos visto a Jesse Jackson involucrado en esto, a Art Sharpton. Las personas se preguntan, ¿qué hacen estas personas ahí? Porque inmediatamente cuando ellos se involucran en estos actos, su base empieza a recibir donaciones. Y del sinnúmero de arrestos que fueron hechos en la noche de anoche, solamente 2 personas eran de Ferguson. El resto de las personas que fueron arrestados eran todos del área de Oakland, miembros de las Panteras Negras. Bien, toda vez que ya está la Guardia Nacional en la calle y el fiscal ya se fue para allá, pues todavía tela que cortar en este caso. Gracias, Héctor, gracias por haber a ti, estado Luciana. acá. Y también Ramón Humberto Colás, desde Mississippi, con su informe. Hacemos una pausa, no se vayan. Al regreso, contradictoria presentación de un artista cubano que hizo, fabricó armas de fuego caseras y las dona a la Embajada Palestina en Cuba. Vamos a ver lo que hizo al regreso. Esta noche, el director cubano de la exitosa serie El Capo,